Bienvenidos a nuestro programa Me Gustaría Saber. Gracias por sintonizarnos semanalmente en este programa sobre preguntas y respuestas. Mi compañero Daniel Gubella está preparándose para partir a Portugal y por eso no podrá estar con nosotros hoy. Quiero recordarles que tenemos un departamento pastoral aquí en Secrets Unsealed, a donde contestamos preguntas que la gente nos manda por correo electrónico y por llamadas telefónicas. Así que si usted tiene una pregunta que le gustaría hacer, siéntase bienvenido a enviarnos esa pregunta y haremos todo lo posible por contestarla. También, si ustedes quieren que contestemos una pregunta por televisión, por favor comuníquese con nosotros en la dirección tv@secretsunsealed.org. Así que pueden enviarnos sus preguntas y algunas de ellas las contestaremos en el aire, otras las contestaremos por correo electrónico o por llamada telefónica. Bien, hoy tenemos una pregunta muy interesante. Recibí una vez una nota de un muchacho donde hacía la siguiente pregunta. Un amigo me dijo que 1 Timoteo 4, 1 al 5 le autoriza a los cristianos comer lo que ellos quieran, con tal que se reciba con oración y con gratitud. Me gustaría saber si esto es verdad o no. Muy bien, es una excelente pregunta. Lo primero que quiero decir es que muchas veces la gente toma un texto fuera de contexto porque quieren justificar algo que quieren hacer. Es decir, no quieren sentir que su conciencia los recrimina por hacer algo que no es debido y por lo tanto buscan versículos de la Biblia para apoyar lo que ellos quieren hacer. Todo texto tiene un contexto muy especial. Ahora, quiero leer el versículo que generalmente se usa para enseñar que es posible para los cristianos comer lo que ellos quieran. El versículo clave se encuentra en 1 de Timoteo, el capítulo 4 y el versículo 4. Y vamos a leer ese versículo y entonces vamos a buscar el significado del pasaje completo en los versículos 1 al 5 después de leer este versículo. Dice allí en 1 de Timoteo, el capítulo 4 y el versículo 4, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Y el versículo 5, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Así que aparentemente los versículos 4 y 5 indican que podemos comer cualquier cosa, todo lo que Dios creó es bueno y no se puede desechar nada si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración lo que comemos es santificado. Ahora, necesitamos, sin embargo, tomar en cuenta el contexto. Quiere decir estos versículos que ahora podemos nosotros comer carne de cerdo, perros, ratas, cucarachas. Yo sé que estoy siendo un poquito exagerado, pero lo estoy haciendo con un propósito muy especial. Significa que podemos comer cualquier cosa. Podemos tomar cianuro, podemos comer veneno. Significa que porque todo lo que Dios creó es bueno, podemos participar de todo. ¿Es eso lo que está enseñando el texto? Bueno, tenemos que mirar todo el pasaje, porque un texto fuera de contexto es un pretexto para enseñar el error. Así que vamos a leer 1 de Timoteo 4, 1 al 5, con una mente abierta, con un corazón sincero, para ver qué es lo que Dios está enseñando a través de este pasaje. Y voy a leer todo el pasaje y luego nos vamos a formular algunas preguntas. Dice allí en 1 de Timoteo, el capítulo 4 y el versículo 1, pero el Espíritu dice claramente que en los posteros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Así que lo que está diciendo el versículo 1 es que en los últimos días algunos van a apostatar de la fe.
y claro, significa que una vez transitaron en los caminos del Señor, pero apostatan en algún momento. Y cuando apostatan de la fe, van a escuchar a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Y luego dice en el versículo 2, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, la palabra cauterizada significa endurecida, establecida, fija, es decir, que es una conciencia que no va a cambiar. Dice, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse. Fíjense que esa es una de las herejías que van a aceptar, que no se puede uno casar. Prohibirán casarse, ese es un punto. Y luego dice, y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Así que ustedes notarán que aquellos que tienen la conciencia cauterizada van a enseñar dos doctrinas que son contrarias a la Escritura. Número uno, van a enseñar que tenemos que abstenernos de alimentos que Dios creó para recibir con acción de gracias, y van a prohibir también casarse, van a prohibir el matrimonio. Ahora, sigue diciendo en el versículo 4, el que leímos anteriormente, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Es decir, lo que uno come es santificado por Dios. Ahora, vuelvo a repetir, ¿será que esto significa que podemos comer cualquier cosa o será que Dios está enseñando otra cosa? Bien, necesitamos entonces mirar más cuidadosamente, especialmente el versículo 3 y las dos cosas que los falsos maestros van a estar enseñando en el tiempo del fin. Dice que prohibirán casarse. Ahora necesitamos preguntarnos, ¿sería bíblico prohibir casarse? Lógicamente la respuesta sería que no, porque todos sabemos que Dios estableció el matrimonio. Así que si viene alguien que dice que Dios ahora prohíbe casarse, sabemos que no es correcto, porque la Biblia dice claramente que Dios estableció el matrimonio. Vamos a leer los versículos claves. El primer versículo que queremos leer se encuentra en el libro de Génesis, el capítulo 2, a donde Dios estableció el matrimonio. En Génesis, el capítulo 2 y el versículo 22, nos dice que Dios tomó una costilla de Adán y de la costilla hizo a la mujer. Voy a leer desde el versículo 22 hasta el versículo 24. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, esta será llamada varona porque del varón fue tomada. Y luego dice el versículo 24, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Así que podemos notar aquí que Dios fue el que estableció el matrimonio. Dios creó el matrimonio originalmente en el huerto del Edén. Ahora, el Señor Jesucristo repitió esto en el Evangelio según San Mateo, el capítulo 19. Y quiero leer ese pasaje a donde Jesús citó las palabras que leímos de Génesis, el capítulo 2. Mateo 19. Y vamos a leer empezando en el versículo 4. Dice, él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y luego sigue diciendo, nuevamente 19 y el versículo 4 y 5, y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Ustedes notarán aquí que el Señor Jesucristo está citando el texto que leímos en Génesis el capítulo 2 y el versículo 24.
Es decir, Jesús está confirmando que el matrimonio fue creado originalmente en el principio. Y luego dice en el versículo 6, así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separa el hombre. Así que vemos claramente aquí que Dios creó el matrimonio. Así que si en los postreros días viene alguien a enseñar que no se puede una persona casar, que está prohibiendo el matrimonio, podríamos cuestionar la enseñanza de tal individuo, porque Dios estableció originalmente en el libro de Génesis el matrimonio, y prohibirlo sería contrariar lo que Dios estableció. Ahora, ¿qué diríamos del segundo punto que en los últimos días se va a enseñar? Segundo punto errado. Bueno, nuevamente volvemos a Primera de Timoteo, el capítulo 4, y leemos aquí el versículo 3. Dice que prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes. Es decir, en los últimos días se van a levantar maestros que van a prohibir que la gente coma alimentos que Dios creó para ser consumidos. Ahora, la pregunta clave es, ¿qué es lo que Dios creó para que el hombre lo consumiera? ¿Qué alimentos creó Dios para que el hombre lo consumiera? Nuevamente tenemos que regresar al libro de Génesis, el capítulo 1 y el versículo 29 para ver qué alimentos creó Dios para ser comidos. Dice allí en Génesis el capítulo 1 y el versículo 29, y fíjense que este es el plan original de Dios. Este no es un plan B, no es un plan que Dios dice, bueno, esto es solamente provisionalmente, pero más adelante yo les voy a permitir que coman otras cosas. Ahora, es cierto que más adelante Dios le permitió al pueblo de Israel comer ciertas carnes limpias, y eso vamos a hablar en nuestro próximo programa, pero hay que tomar en cuenta las circunstancias bajo las cuales Dios permitió que el pueblo de Israel consumiera ciertas clases de carnes limpias. Pero recuerden que en 1 Timoteo 4 está diciendo que en los últimos días falsos maestros van a prohibir alimentos que Dios creó originalmente para que los seres humanos los comieran. Ahora, Génesis 1:29 nos dice, y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde le será para comer, y fue así. Así que no hay duda en cuanto a lo que Dios creó para que el hombre comiera. Génesis 1:29 lo dice claramente. Dice que Dios creó toda planta que da semilla, que está sobre la tierra, todo árbol en que hay fruto que da semilla, esto será para que el hombre lo consuma. Entonces la pregunta clave es esta. Si un individuo viene en los últimos días y dice que hay ciertas cosas que Dios creó originalmente para que el hombre las comiera y que ahora no se pueden comer, yo preguntaría, ¿esa persona está enseñando la verdad de Dios? Lógicamente que no. Es decir, que lo que está diciendo 1 Timoteo 4 es que en los últimos días se van a levantar personas que van a prohibir que la gente coma lo que Dios creó para ser comido. Ahora necesitamos formularnos la pregunta, ¿acaso Dios creó el puerco para ser comido? No hay ninguna evidencia en el libro de Génesis que Dios creó el puerco para ser comido. ¿Será que Dios creó los langostinos y que Dios creó las ostras para ser comidas? No hay ninguna evidencia en el libro de Génesis que Dios creó algo de material animal para que el hombre lo comiera.
sí lo permitió comer algunas cosas más adelante, y eso lo vamos a comentar en la próxima pregunta que vamos a contestar, pero en Génesis deja muy claro que Dios le dio originalmente al hombre una dieta vegetariana. Ahora, me parece muy interesante que muchos cristianos hoy en día dicen que el matrimonio tiene que ser entre un hombre y una mujer, porque Dios creó el matrimonio heterosexual en el huerto del Edén. Otros cristianos dicen hay que guardar el día de reposo. Y claro, algunos dicen que es el domingo, que Génesis no dice que es el domingo, es el sábado, pero dice hay que guardar el día de reposo. ¿Y por qué razón? Bueno, porque en Génesis dice que hay que guardar el día de reposo. Pero cuando se trata de la dieta, los mismos cristianos dicen, pero eso no aplica hoy en día. Hoy en día podemos querer comer lo que nosotros queramos. Así que la pregunta clave es, cuando dice aquí el apóstol Pablo, volviendo otra vez a 1 Timoteo, el capítulo 4 y el versículo 4, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de deshacerse o desecharse si se toma con acción de gracias. Está diciendo eso, que todo lo que Dios creó, no importa lo que sea, es apropiado para comer. No, porque el contexto anterior dice que van a prohibir comer lo que Dios creó para ser comido. Así que lo que Dios creó para ser comido está en Génesis el capítulo 1 y el versículo 29. Entonces podemos leer este versículo diciendo, porque todo lo que Dios creó para ser comido en Génesis es bueno, y nada de lo que Él creó para ser comido debe desecharse, con tal que se tome con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Así que lo que está diciendo 1 Timoteo 4 y el versículo 1 al 5 no es que podemos comer lo que sea, con tal que oremos y con tal que la palabra lo santifique. Lo que está diciendo es que en los últimos días se van a levantar personas que van a enseñar que una persona no se puede casar. Ahora, lógicamente, eso sería contrario a lo que dice la Biblia. Y van a prohibir comer alimentos que Dios creó originalmente para que el hombre los comiera. Y hemos visto que la carne de puerco, entre otras carnes que la gente come hoy en día, no fueron creadas por Dios para ser consumidas. Así que si uno lee solamente los versículos 4 y 5, uno podría concluir que cualquier cosa que uno coma o que uno beba, no importa. Con tal que se reciba con oración y con acción de gracias, pues Dios lo aprueba. Ahora, el apóstol Pablo en 1 Corintios, el capítulo 10 y el versículo 31, 1 Corintios, el capítulo 10 y el versículo 31, tiene unas palabras muy interesantes. Dice, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Y algunos toman eso y dicen, bueno, con tal que glorifiques a Dios, no importa lo que tú comas. Pero eso no es lo que está diciendo el apóstol Pablo. El apóstol Pablo está diciendo, si comes o si bebes o haces alguna otra cosa, hazlo para gloria de Dios. Ahora yo pregunto, ¿es Dios glorificado cuando comemos comidas que Dios no creó para que las comiéramos? ¿Es glorificado Dios cuando nosotros desobedecemos explícitamente lo que dice Dios en cuanto a este asunto? Nos dice claramente en Deuteronomio 14 y en Levítico 11 que Dios prohibió, por ejemplo, la carne de puerco. Lo menciona por nombre. ¿Será entonces que hoy en día podemos glorificar a Dios desobedeciendo a Dios, comiendo lo que Dios prohibió? Algunos dirán, bueno, hoy en día, cuando Cristo murió en la cruz, eliminó todas esas reglas de dieta y alimentación. Pero no hay ninguna evidencia de que el Señor Jesucristo eliminó
las leyes que tienen que ver con la salud. El puerco todavía es igualmente puerco. Y fíjense los nombres que se le dan a ese animal. Se le llama cochino, se le llama puerco, se le llama marrano, porque exactamente eso es. Ahora yo pregunto, ¿el puerco ha cambiado? En realidad el puerco no ha cambiado, es el mismo puerco de siempre. Yo pregunto, ¿nuestro cuerpo ha cambiado en su capacidad de asimilar los alimentos? ¿Acaso lo que hacía daño en el Antiguo Testamento ahora no hace daño? Eso sería ilógico, porque el hombre tiene el mismo cuerpo hoy en día que lo que tenía ya. Y debemos recordar que hace 2000 años a lo mejor la salud era mejor que lo que es ahora. Así que justificar comer estas cosas con la Biblia es algo muy serio, porque la Biblia no acepta ni la Biblia apoya estas prácticas. Es más, en Isaías el capítulo 65, Dios dice que destruirá a aquellas personas que a sabiendas comen carne de puerco y menciona también carne de rata, créanlo o no. Hoy en día yo preguntaría si está bien comer carne de rata y los cristianos dirían, uy, no podemos comer eso. Yo pregunto, ¿cuál es la distinción entre comer una rata y comer un puerco? ¿Por qué el puerco y sí por qué la rata no? La gente dice, bueno, porque la rata es inmunda, la rata es sucia, anda por ahí. Bueno, pero según la definición bíblica, el puerco es igual de puerco que lo que es una rata. Entonces, no podemos sencillamente escoger lo que queremos obedecer y lo que no queremos obedecer y pensar que estamos rindiéndole a Dios honra y gloria, como dice Pablo. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para gloria de Dios. Glorificamos a Dios cuando obedecemos a Dios. Alguno dirá, ay pastor, pero esas cosas son muy sabrosas. Bueno, puede ser que al paladar pervertido del hombre puedan ser agradables, pero no significa que porque saben bien, porque hemos educado mal el gusto, que esas cosas son buenas. Dios nos prohíbe esas cosas y hay una larga lista en Deuteronomio 14 y en Levítico 11 que examinaremos en una pregunta posterior. Dios prohibió esas cosas no porque quiere prohibirnos algo bueno. Dios prohibió esas cosas porque Él sabe que al comer esas cosas nos vamos a enfermar, no vamos a ser felices, vamos a perder la salud. Así que Dios dice, no participes de esas cosas porque esas cosas te hacen daño. El colesterol te causa infartos, la carne de estos animales te da cáncer, te enfermas, vas a perder la felicidad por estas cosas. Es decir, Dios nunca nos prohíbe algo bueno. Siempre nos permite participar de lo bueno, pero Dios creó el cuerpo, Él sabe cómo funciona el cuerpo, Él sabe lo que necesita el cuerpo, conoce lo que envenena el cuerpo y por lo tanto Dios nos dice lo que es apropiado comer y lo que no es apropiado comer. Algunos cristianos inclusive dicen, bueno, no hay problema con tomarse una cervecita o algo de vez en cuando que tenga alcohol. Pero la Biblia es clara. Dice, el vino es escarnecedor y la cerveza alborotadora, en Proverbios 20 y el versículo 1. ¿Por qué tratamos nosotros como cristianos de justificar lo que Dios prohíbe? Se ha comprobado que el alcohol en realidad mata las células del cerebro. Y una vez que mueren las células del cerebro, diferente que las otras partes del cuerpo, no se pueden regenerar, no se pueden reemplazar. Así que, mis queridos amigos, lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí no es que ahora que somos cristianos, ahora que Cristo ha muerto en la cruz, entonces podemos participar de todo lo que Dios prohibió anteriormente. Quiero recalcar otro punto muy importante, y es que las leyes de Levítico 11 y Deuteronomio 14 no eran leyes específicamente para el sacerdocio de Israel, no eran parte del sistema ritual de ritos y ceremonias de Israel. En realidad, estas leyes eran para todo el pueblo de Israel. La prohibición de ciertos animales
y el permiso que Dios dio para comer otros con ciertas restricciones que veremos, son para todo el pueblo de Israel, en realidad para toda la humanidad, porque todos los seres humanos tienen la misma composición fisiológica, el cuerpo funciona igual. Así que vamos a leer otra vez este pasaje y vamos a ver lo que en realidad quiere decir. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, en los últimos días, algunos apostatarán de la fe, es decir, van a abandonar las filas del Señor. Y lo van a hacer porque escuchan espíritus engañadores y doctrinas de demonios. ¿Qué son esas doctrinas? Por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse, que es contrario a lo que Dios dijo en Génesis, y mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó, que se mencionan en Génesis, para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó, es decir, todo lo que Dios creó para ser comido, no todas las cosas que Dios creó, incluyendo lo que prohibió, no. Todas las cosas que Dios creó para ser comido, según el versículo anterior, es bueno. Y nada de lo que Dios creó para ser comido es de desecharse si se toma con acción de gracias. Porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Así que, mis queridos amigos, ojalá que este estudio cuidadoso que hemos hecho de este pasaje en su contexto haya sido un incentivo para nosotros de no justificar lo que la Biblia no justifica. No procuremos hacer que la Biblia cuadre con nuestros gustos y nuestros deseos. Vamos a la Biblia como lo hizo Samuel cuando escuchó la voz. Habla, Señor, que tu siervo oye. Señor, muéstrame lo que tú quieres que yo haga. No procuremos meter nuestras propias ideas al texto bíblico para justificar nuestra conducta. Averigüemos de la Biblia lo que Dios quiere que hagamos y entonces obedezcamos a Dios, porque Dios sabe mejor que nosotros. Dios quiere que estemos saludables, Dios quiere que estemos felices, Dios quiere que tengamos una vida íntegra, física, mental y espiritualmente. Queremos agradecerles por habernos acompañado en el programa de este día. Pedimos que Dios les bendiga abundantemente. Y quiero recordarles que si tienen alguna pregunta que ustedes quieren que nosotros contestemos, pueden enviarnos la pregunta a tv@secretsandsealed.org. Con mucho gusto procuraremos responderla. Dios les bendiga.